La muerte de 5 mineros hace algo más de un año en Zarreu ha abierto una crisis política en Asturias. La Comisión de Investigación Parlamentaria acaba de concluir que no fue un accidente imprevisible e inevitable, sino la culminación de la falta de control administrativo sobre una actividad minera clandestina. La propuesta de dictamen pide que se cese o se repruebe a exresponsables políticos de la Consejería de Industria y a altos funcionarios. Señalamientos personales que rechaza el Gobierno. 2 informes del Principado ya habían concluido que en Cerredo se extraía carbón de forma ilegal y que el Servicio de Minas usaba los permisos de investigación para eludir el cierre de explotaciones. Hoy en La Otra Arista analizamos las claves de este asunto. A raíz del informe lo que se denota es que el Servicio de Minas no funcionaba correctamente. Hay que ser claro. Anómalo, defectuoso. La autoridad minera utilizó estos proyectos de investigación complementaria como vía para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del plan de cierre de la minería no competitiva en España. Siendo conscientes de todo ello, estamos actuando, tomando decisiones. Para que se aclare qué ocurrió, por qué ocurrió y quiénes fueron los auténticos responsables de que ocurriera. Tendrá que concretar dónde están esas responsabilidades políticas que, insisto, a mi juicio sí las hay. Solo estoy de acuerdo con Barbón en una cosa, en que caiga quien caiga, esto hay que aclararlo. Incluso si el que cae es él. No estaba actuando con la diligencia y la responsabilidad que requiere. Nos hubiera gustado medidas mucho más concretas y más hablar de responsabilidades que no se mencionan demasiado. Hay un consejero de Industria que tendrá las competencias en materia de minería, que hoy es presidente de UNOSA, que su sucesor hoy es presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. Cuando a cualquier organización o organismo se le pone bajo los focos de una inspección tan rigurosa, es lógico que siempre haya margen de mejora. Los responsables de esa cuestión, que aún permanecen en las instituciones, tienen que ser apartados. No puede marcharse de registros todo el mundo. Son 5 personas fallecidas por cometer ilegalidades. Nunca utilizaré el sufrimiento de las familias para hacer política. Nunca me van a encontrar ahí. Hemos comenzado con declaraciones que dan una idea de la repercusión política que está teniendo el accidente minero en el que fallecieron 5 trabajadores leoneses: Jorge, Amadeo, Rubén, David e Iván. Para analizar las claves del accidente, hoy nos acompañan 2 de los periodistas que más noticias están publicando sobre este suceso, Vicente Montes y Ramón Muñiz, y 2 miembros de la Comisión de Seguridad Minera, los sindicalistas José Luis Alperi y Javier Vázquez. Muy buenas noches a los 4 y gracias por acompañarnos. Y además también hablaremos en unos minutos con la presidenta de la Comisión Parlamentaria de Investigación de este asunto. Voy a empezar precisamente por lo último. Lo último es el dictamen o la propuesta de dictamen de esa Comisión Parlamentaria de Investigación. ¿Qué opináis de ese dictamen? ¿Qué os ha parecido? El que quiera. Ramón. Yo creo que pone en valor un poco el trabajo parlamentario. Yo soy un fan de las comisiones de investigación, también de la Inspección General de Servicio. Creo que tener a diputados durante un tiempo razonable investigando un asunto, pidiendo documentación, escuchando a los que de verdad saben y trazando conclusiones a partir de ello, es una de las herramientas más potentes que tiene el Parlamento y está bien que se recupere después de la última experiencia negativa que hemos tenido en ese sentido. La última comisión de investigación que habíamos tenido vulneró los derechos de una compareciente, de una trabajadora de una empresa pública. Acabó en los tribunales. Acabó en los tribunales con una condena del Tribunal Constitucional y con una solicitud de indemnización por parte a la Junta General. Entonces, creo que estamos retomando el camino correcto de lo que debe ser una comisión de investigación. Ha contrastado mucho cómo se ha celebrado esta con las que estamos viendo en el Congreso y en el Senado. Era una prueba para los propios diputados que han impedido que esto se convirtiera en un circo, que era uno de los riesgos que había. Y ahora llegamos al momento culmen, que es el de señalar con el dedo y poner una lista de objetivos, de metas al Gobierno. Teníamos que llegar aquí. Es un trabajo ingrato, le ha tocado a Juan Tomé, y a partir de ahora se tiene que generar el debate que proceda y tomar las medidas que correspondan. Más opiniones. José Luis. Bueno, yo como bien apunta Ramón, me ha sorprendido gratamente. Yo no era, lo digo porque está recogido en los medios, ¿no? Y no era muy optimista, no era muy partidario de la Comisión de Investigación del Parlamento porque, bueno, pues la última no había sido muy exitosa, digamos, ¿no? Es cierto que no hemos asistido a un
un espectáculo como el que vemos habitualmente en el Senado, ¿no? Que yo creo que va en detrimento de la política. Y bueno, pues hemos llegado a un borrador de informe que está ahí, que en sede parlamentaria habrá que debatir, ¿no? Yo eché de menos una cuestión, y es que los miembros de la Comisión de Investigación de la Junta hubiesen ido a la mina. Cuando en 1995 hubo un accidente en el Pozo San Nicolás y hubo una comisión de investigación parlamentaria y bueno, pues se intentó dilucidar y aclarar algunas de las cuestiones que habían ocurrido. La comisión de investigación fue al Pozo San Nicolás. ¿Crees que hubiera aportado algo eso? Yo creo que en algunos tramos de los que yo vi hubiese bueno, pues, puesto en situación en algunos términos, en algunos conceptos que son difíciles y no estoy diciendo nada que no es habitual, o sea, que son difíciles para quien nunca ha entrado en una mina. Y es una cuestión de aproximación que yo creo que en algunos momentos hubiese ayudado a los comparecientes, ¿no? o las comparecencias. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un borrador de informe que habrá que debatir, que habrá que pues, enmendar como se considere, con supresión, con adición, con lo que cada grupo, cada parlamentario considere. Pero yo hay una cosa que no me gusta y es que en el informe de una comisión de investigación parlamentaria aparezcan funcionarios, ¿no? Yo creo que los funcionarios son técnicos de la administración que tienen que responder en el ámbito administrativo o jurídico, no en el ámbito político. Y creo que incluso por antecedentes podemos correr el riesgo de que bueno, pues se pierda un poco la seguridad en la administración pública o bueno, pues que nos derivemos o que vayamos más allá de las atribuciones que tiene el Parlamento, ¿no? Yo creo que una comisión de investigación parlamentaria debe concluir con resoluciones o con conclusiones que afecten a los parlamentarios y bueno, pues a partir de ahí, entre ellos que debatan, ¿no? Yo creo que, como decía, el ámbito de los funcionarios, de los técnicos de la administración que tienen responsabilidades en el ámbito administrativo jurídico, hay un informe de la Comisión de Servicios, un informe de la gestión de esa consejería y luego, pues como recurso último, también está el juzgado. Me engancho a ese argumento de José Luis. Javier, ¿a ti te gusta o te disgusta que aparezcan nombres de funcionarios, además de los políticos? Hombre, a nosotros desde el punto de vista nos parece que cuando se hace una comisión de investigación, como en este caso y de esta manera, con estas atribuciones y sobre todo, ahí difiere un poco de la opinión que dice Alperi, no hace falta conocer el terreno porque hay una cuestión, es decir, la minería es un estado de laboreo tan complicado que en un día, en una visita, no te haces una composición del lugar aproximada. Lo importante, y yo creo que lo exitoso de esta comisión fue que desde el punto de vista de comparecientes hubo de todos los sectores, de todas las ramas, de todos los problemas, de todo lo que engloba así la minería desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista incluso gente de medio ambiente que fue allí. Es decir, el abanico fue tan amplio y tan concreto que a los propios políticos encargados en esta comisión, yo creo que al final sabían por los diferentes temas por las diferentes exposiciones, se hicieron una composición del lugar más o menos aproximada de lo que había pasado. Y sobre el tema de si tienen que aparecer pues gente de la propia administración, y yo creo que en un momento determinado los partidos políticos pueden pedir cualquier tipo de historias, pero yo creo que en esto la gente de la administración si tuvo en este caso, que yo creo que sí, porque así los dos dictámenes lo dicen, parte en el proceso y hubo errores, pues tienen que aparecer también. Que se pida su dimisión o que se pida su reprobación, eso ya es otra historia, pero en un principio ellos son parte del proceso de investigación y del control y vigilancia de las explotaciones. Sí, yo quería puntualizar, nada más, Javi me refiere. Yo solo ha habido, creo, recordar una comisión de investigación parlamentaria sobre un accidente minero, sí. Pozo San Nicolás, 1995, y los parlamentarios bajaron a la mina un día, había algunos que no habían entrado, había otros que eran mineros y que tenían conocimientos, y había gente de la Dirección General de Minería, y yo creo que aquí no hubiese estado de más el que hubiesen ido un día, hubiesen visitado la mina, hubiesen visto un poco
Ahora le podemos preguntar enseguida a Covadonga Tomé sobre eso. Y nada, no digo ni que haya sido peor, que no haya sido peor, pero yo en alguna de las cuestiones que vi, bueno, pues que parecía como quien preguntaba, no con el avance de las sesiones, ¿no? Pero al principio que no sabía lo que era un travesal, lo que no sabía que era una chimenea o que no sabía lo que era una manga de ventilación. O sea, son cuestiones muy básicas que seguramente que si les ves un día en una visita ya saben lo que es un travesal, una manga, etcétera. Bueno, pues en esta primera ronda de intervenciones nos falta la de Vicente. Quería preguntarte, Vicente, por un aspecto concreto. ¿Crees que es positivo que las conclusiones de este dictamen se parezcan a las que obtuvo el informe de la Inspección de Servicios del Principado, salvo en el tema de la asunción de responsabilidad, de la exigencia de responsabilidad? Hombre, yo creo que es positivo y además debería ser así, ¿no? Lo extraño sería, o lo complicado sería que tuviesen conclusiones diferentes. Respecto a la comisión de investigación, quiero recordar dos cosas. Primero, que pocas veces ha habido una comisión de investigación en la que hubiese fallecidos, lo hubo en el caso del accidente minero de Nicolasa. Y luego yo sí tengo la sensación, echando la vista atrás, de que todo este camino al que hemos llegado era inexorable. En aquellos momentos cuando se empezaba, primeramente se discutía si no era necesaria una comisión de investigación. ¿Qué asunto puede haber en Asturias que no conlleva una comisión de investigación, algo en lo que directamente estaba en cuestión el funcionamiento de la administración? Se cuestionó la presidencia, si tenía que ser Covadonga Tomé, parecía inexorable que tenía que ser Covadonga Tomé, y que llegásemos a este punto en el que se señalasen responsables, yo creo que desde el principio estaba claro que íbamos a acabar llegando. Respecto a lo que me dices del informe de la Inspección de Servicios, yo creo que el informe de la Inspección de Servicios, encargado por el Gobierno, hay que reconocerlo, por Adrián Barbón, y en una decisión para aclarar la verdad, en el fondo yo creo que al Gobierno le ha sorprendido un resultado tan claro de deficiencias en la Administración, hasta el punto que la Comisión yo creo que ha tenido muy fácil o más sencillo no entrar en discusiones sobre aspectos que ya el propio informe de la Inspección de Servicios daba por hechos probados, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, ahora leemos este informe yendo solamente a los nombres, porque todo lo demás ya lo consideramos suficientemente sostenido por el informe de la Inspección de Servicios. Bueno, pues vamos a escuchar a Covadonga Tomé enseguida, porque hemos hablado de ella en más de una ocasión en estos primeros minutos, pero antes les vamos a hablar precisamente de esa comisión de investigación. El dictamen de la comisión sobre el accidente de la mina de Cerredo pide el cese o la reprobación de varios altos cargos de la Consejería de Industria: Enrique Fernández, actual presidente de UNOSA; Nieves Roqueñí, presidenta del puerto de Gijón; Belarmina Díaz e Isaac Pola. También señala directamente a 2 funcionarios de minas y a un funcionario jurídico. A todos ellos se les atribuyen responsabilidades políticas y personales. Creo razonable que en una explotación clausurada se pueda, por supuesto, desmantelar y recuperar los materiales que sea preceptivo, y que también podría merecer la pena que se investigue si hay otro tipo de materiales o de productos que puedan tener aplicación dentro del paradigma de materias primas críticas que auspiciaba la Unión Europea. Pero ojo, sin que hubiera vicios y sin que hubiese conductas aprovechadas para hacer lo que no debían hacer o para lo que no había permisos. Era un proyecto de investigación para analizar, para sacar muestras para una prueba industrial. Entendí que habría un dictamen jurídico. Yo al menos no he autorizado nada que se pueda considerar que no era legal. Ellos lo que hacen ilegalmente es extraer carbón sin permiso para hacerlo, porque ni siquiera ese pic del que estaba hablando tenía permiso, pero en la zona del accidente solo pueden hacer una desimpactación, no pueden extraer carbón. Lo que se prohíbe es la extracción, el cierre de la unidad de explotación de carbón térmico. Pues nos acompaña la presidenta de la Comisión Parlamentaria, Covadonga Tomé. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿qué responsabilidad política aprecia en los exconsejeros de Industria, quienes acabamos de escuchar? Bueno, el dictamen efectivamente indica responsabilidad política por parte de 3 exconsejeros y un exviceconsejero. Es evidente que en el puesto que ocupaban, dentro de la consejería competente en materia de mina, eran los últimos responsables de que todas aquellas cuestiones que tuvieran que ver con las autorizaciones, con la supervisión y con la inspección, era su competencia. Porque además así lo recoge la ley asturiana vigente del presidente y Consejo de Gobierno, que dice que es el consejero o la consejera quien es el máximo responsable de estas cuestiones dentro del ámbito de su consejería.
consejería. Luego yo creo que es evidente cuál es la relación directa entre estas personas y la competencia, la responsabilidad que en esos tramos temporales en los que ocupaban la consejería o la viceconsejería tenían sobre esta cuestión. Ahora bien, en estas últimas horas, tras la publicación de este primer borrador del dictamen, no sé si le constan movimientos para cesar a algunos de esos responsables que se señalan en los cargos que ostentan actualmente. Bueno, no nos consta ningún movimiento, lo que nos consta es una respuesta totalmente sorprendente por parte de diferentes representantes del Gobierno, en este caso, diciendo que no caben esas responsabilidades o que no cabe... a mí señalar es un verbo que no me gusta especialmente, ¿no? Indicar esas responsabilidades. Si no cabe, ¿a qué se refería el presidente Barbón cuando decía caiga quien caiga? ¿Quién ha de caer? Han de caer los responsables, las responsables, ¿no? Y de eso va el dictamen, de tratar de dirimir quiénes son las personas que tienen responsabilidad directa y que asuman la responsabilidad política o administrativa que les corresponda. Apuntan también, por utilizar otro verbo, a 3 funcionarios del Servicio de Minas, también ese secretario general técnico. ¿Por qué? Aunque trasciendan precisamente del ámbito político, como indicaban antes en la mesa. Efectivamente, no son personas que tengan una responsabilidad política propiamente dicha, pero son personas que están al más alto nivel dentro de la administración y que tuvieron una participación directa en la emisión o en la aprobación o en la ideación de unos permisos de extracción, que el propio consejero, antes salía una imagen del consejero Borja Sánchez diciendo que se habían utilizado como subterfugio para la extracción. Precisamente esa figura, ¿no?, de los PIC. Esa figura que fue tan controvertida durante toda la comisión de investigación, que nos costó mucho trabajo, por cierto, a los que no somos expertos en la mina, entender, pero que definitivamente es cierto, y no es que lo diga yo, es que lo dice el informe de la Inspección General de Servicios y lo decía en unas declaraciones el consejero Borja Sánchez, ¿no? Fueron permisos que se utilizaron como subterfugio para extraer de forma clandestina carbón. Luego, si lo dice la Inspección General de Servicios, recoge las declaraciones el consejero competente en este momento, es bastante normal que lo recoja también nuestra propuesta de dictamen, que al final se nutre de la información que se nos trasladó a la comisión de lo que ocurrió durante todas las comparecencias, en las que efectivamente hubo muchas personas de diferentes ámbitos que arrojaron luz sobre lo que había ocurrido en todo este proceso. Y como digo, pues ahí está la relación directa entre la indicación de la responsabilidad de esos funcionarios y la, como digo, autorización, emisión, ideación de estos permisos. ¿Van a trasladar estas conclusiones a la Fiscalía porque aprecian indicios de delito? Nosotros no somos competentes para apreciar o no indicios de delito, en ningún caso. Eso excede completamente de las competencias de una comisión de investigación parlamentaria. En todo caso será la Fiscalía la que tenga. Será la Fiscalía la que tenga que decidir. Nosotros trasladaremos cuando haya un dictamen definitivo, porque me permito recordar que esta es la propuesta de dictamen que hace la presidencia de la comisión de investigación. Después habrá habrá más trabajos para llegar al informe, esperemos, al dictamen definitivo, pero en cualquier caso, sobre si hay o no indicios de delito, no tenemos absolutamente nada que decir. Eso corresponde a la justicia, a la Fiscalía. Hay que recordar en este que caso. Hay un plazo de 10 días desde que se presentó este borrador para que los grupos presenten sus enmiendas, sus alegaciones, y que se determinará una fecha para un pleno donde se debata y se vote ese dictamen. No sé si hay fecha ya. No, no hay fecha. No hay fecha, sobre todo porque no podemos hacer una estimación de lo que van a durar los nuevos trabajos de la comisión, teniendo en cuenta que no tenemos ni idea del número de aportaciones, alegaciones que va a haber desde otros grupos parlamentarios. A partir de ayer, que se presenta el dictamen, empiezan a contar 10 días en los que los partidos, los grupos parlamentarios pueden hacer alegaciones, aportaciones que se estudiarán, se debatirán y se votarán en nuevos trabajos de la comisión de investigación. Es imposible hacer una estimación, pero sí tengo que recordar que cuando comenzamos con esta comisión de investigación parlamentaria nos habíamos dado un plazo máximo de un año para tener el dictamen ya definitivamente elevado al Pleno. La última, lo que sí recoge este documento, este texto, es un apartado de recomendaciones, tanto inmediatas como a corto plazo como estructurales. ¿Cuáles son las más prioritarias? Pues a mí me gustaría hacer especial hincapié
en una concreta que es la de adelantar las indemnizaciones a las familias. Creo que a veces cuando hablamos de la comisión de investigación, del accidente de la mina de Degaña, nos olvidamos de lo más importante, y lo más importante son las familias de los fallecidos, las familias de los supervivientes, bueno, pues que tienen consecuencias directas del accidente. Y quiero señalar esto además porque en algún momento se dijo que eso no era posible. Es absolutamente posible. No solamente es posible, sino que hace creo que un mes aproximadamente el Gobierno de la Nación lo hizo con los accidentados de Adamuz y de Rodalíes. Luego, si se puede en Madrid, se tiene que poder aquí. Y yo creo que es quizás lo más importante. Luego hay otras muchas recomendaciones que son importantísimas también, pero me gustaría señalar esta porque nos parece especialmente importante. Covadonga Tomé, presidenta de la Comisión de Investigación Parlamentaria en torno al accidente en la mina de Cerredo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros siempre. Un dislate jurídico, me parece un despropósito político. Para el presidente del Principado sería probablemente muy sencillo asumir este relato para protegerse. Y no lo hace. Y no lo hace porque la comodidad nunca puede estar por encima de la verdad. Ni el informe de la Inspección General de los Servicios establecen una relación causa-efecto entre la actividad administrativa, entre los procedimientos administrativos, entre la estructura administrativa y esa explosión de Grisú. Entendemos que con los hechos conocidos no cabe establecer señalamientos personales ni técnicos. Bueno, estas son las primeras reacciones después de conocer el dictamen del ámbito del Gobierno del Principado y la delegada del Gobierno, escuchando la reacción del PSOE y, por otra parte, la reacción del Partido Popular, que se ha mostrado más de acuerdo con el contenido del dictamen. ¿Creéis que la propuesta de dictamen va a diferir mucho del dictamen definitivo? ¿Qué creéis que va a pasar? Bueno, todo parece indicar, hemos tenido esta mañana compareciendo a los portavoces y yo creo que tenemos un dibujo más o menos claro de lo que puede pasar, y en la posición actual el Partido Socialista quedaría como el único partido dispuesto a votar en contra del dictamen, y el resto de partidos con distintos matices. Yo creo que Izquierda Unida cuestiona que se cite a los funcionarios, y Foro y Vox, bueno, pues apuntan a incluir una responsabilidad a Barbón. O sea que yo creo que el dictamen está generalmente bastante salvado para su aprobación. Yo creo que sí. ¿Estás de acuerdo, Ramón? Sí, yo creo que también. Y al hilo de lo que acaba de decir Covadonga Tomé, me gustaría recordar que antes del accidente de 2025 tuvimos el accidente de 2022. Ahí hay dos familias y todavía no han cobrado ninguna indemnización. Por lo tanto, la idea que lanza Covadonga Tomé de adelantar esa indemnización por parte del Principado me parece bastante útil, sobre todo teniendo en cuenta que indemnizar no significa reconocer culpa. Eso iba a preguntar. Significa asistir. En otros casos se ha podido hacer, y yo creo que es uno de los debates más pertinentes que tiene que tener el Gobierno en este momento. Podría indemnizar sin necesidad de tener que asumir que es responsabilidad suya. Exactamente. Sí. Que eso lo determinará, en su caso, otra instancia. Yo quería hacer también un hincapié sobre esto. Es decir, el grado de prioridad, en este caso, por supuesto, la indemnización tendría que ser sin asumir si yo tengo culpa o no. Tendría que ser de carácter inmediato. Pero yo no lo pondría como prioritario. Sí lo pondría como prioritario a la hora de ejecutarlo. Pero para mí sería más prioritario que en este informe se hiciera caso para que se cambiase todo lo que es el sistema, la producción, el control y vigilancia de los procesos productivos y todo lo que es el trabajo en sí, para que esto no volviera a ocurrir, para que no tuviéramos los suficientes nudos que llevaran a que se produjera esto. Yo creo que desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legislativo tendría que cambiar algunas cosas para que esto jamás se volviera a producir, desde el ámbito legislativo y desde el ámbito del control y vigilancia de los procesos. Yo creo que es tan importante eso como la prioridad en las familias en cobrar las indemnizaciones, que para mí tiene otro carácter. De la misma prioridad, pero otro carácter completamente diferente. Solís.
Yo creo que el dictamen está bastante, el trazo grueso yo creo está bastante trazado y por lo que puedo intuir los elementos de debate van a ser 2 o 3, no va a haber todo un revolutum sobre el borrador del dictamen, sino que lo has comentado antes perfectamente, 2 o 3 cuestiones, ¿no? Y sí es verdad, y eso nosotros, yo hago muchas veces hincapié en las familias, ¿no? En esos, pues ese reordenamiento de la vida que tienen que necesariamente hacer, en que hay que aportarles certezas y hay que, digamos, ayudarles a que sigan construyendo su proyecto vital de una manera totalmente distinta, lamentablemente, pero hay que ayudarlas, ¿no? Cuando escucho familias mineras, a veces me suena tan hueco, ¿no? y tan artificial que me produce cierto coraje, ¿no? Por tanto, si realmente que hay esa posibilidad, pues que se explore y que se vaya en esa dirección, porque efectivamente estamos todavía en proceso judicial con la viuda del fallecido en 2022 y con otras cuestiones que no se acaban de resolver, ¿no? Y aunque es cierto que el dinero no es consuelo ni lo arregla todo, realmente si se abre la posibilidad yo creo que la hay que contemplar, ¿no? Sobre las responsabilidades, no sé cuántos funcionarios habrá expertos en el Principado en materia de minas, pero intuyo que no muchos. Si uno de los objetivos es ahora reformar el sistema del servicio de minas y se señala precisamente a los 3 altos funcionarios que hasta ahora eran los que más controlaban el sistema, entiendo que no va a ser fácil eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema muy grave, pero no por parte de los funcionarios. Es decir, los funcionarios son funcionarios con un conocimiento de los procesos en minería muy alto. Realmente el jefe de los actuarios, que actúa como un jefe de inspección de trabajo, son personas con un conocimiento de los procesos y de la legalidad, de la ley de minas, además con muchísima tradición aquí en Asturias, muy elevado. Y yo creo que en cierta manera es lo que yo discrepo un poco, o por lo menos la Federación de Industria de Comisiones discrepamos, es que la responsabilidad. Esta gente, desde el punto de vista administrativo, depende del director de minería. Director general de minería. El director general de minería es un puesto político, de rango político. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de asumir o meterles en el mismo pack que los políticos, yo creo que no está bien y es injusto totalmente, porque esta gente, en cierta manera, las directrices técnicas las marcan ellos, pero las directrices de control y vigilancia de los procesos y la organización del sector en ese aspecto lo marca el director de minería. Hablando de los políticos, ¿está en manos del Gobierno del Principado destituir, por ejemplo, al presidente de UNOSA o al presidente o la presidenta del puerto del Musel? Bueno, formalmente no. Directamente no. Ahora, ¿está en manos del Gobierno del Principado decidir quién va a ser el presidente de UNOSA? Si tiene capacidad de decisión, tendrá capacidad también de sustitución, o al menos influir, ¿no? Pero yo creo que aquí este ha sido un asunto siempre muy complejo desde el principio, porque se mezclaban muchas cosas que es muy difícil separar, ¿no? Yo creo que hay una parte de un accidente minero que se produce por una empresa que hace algo ilegal, y eso lo dirime la justicia, obviamente. Y luego hay otro debate que es sobre cómo estaba funcionando la administración. Y aquí se confunde responsabilidad con culpa. Claro. La culpa es muy distinta a la responsabilidad. La pregunta debería ser, si no hubiese sucedido el accidente minero de Cerredo, ¿la situación administrativa en la que funcionaba el servicio de minas hubiese sido la más adecuada? O no lo hubiésemos sabido nunca, quizás, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que separar bien el análisis y sobre todo no interferir lo que es la responsabilidad política de la responsabilidad penal, distinguir eso, ayuda un poco a clarificar la visión de lo que tenemos. Si hay que tomar destituciones, hombre, si indicas a alguien, pues la responsabilidad, luego después yo creo que el gobierno tiene que reflexionar si esas personas su gestión en el gobierno no ha sido la adecuada, al reconocerles esa responsabilidad, si son los más adecuados a seguir en los puestos en los que están. Pero bueno, esa
esa será otra historia. Aquí cada batalla va una a una. Este es un debate sobre la dignidad de la política y lo que significa un reproche parlamentario. La Junta reprobó a Enrique Fernández y, pese a ello, fue nombrado presidente de UNOSA. No te inhabilita, no conlleva un cese ni una destitución, y mucho menos a los funcionarios, que por mucho que diga la Junta que le hicieron fatal, van a seguir teniendo su plaza. Yo creo que es cómo ponemos de alto el estándar. Si hemos hecho una comisión de investigación es para que haya unas conclusiones. Si va a haber unas conclusiones es para que pongamos unos nombres de quién no hizo bien las cosas. Y ahí no podemos quedarnos, yo creo que tampoco solo con la esfera política, porque nunca se ha quedado. Yo recuerdo el que me viene a la cabeza es el dictamen del caso Renedo. Había una serie de funcionarios que tenían que hacer una serie de controles y que también fueron señalados. Siguieron en sus puestos, siguieron con su carrera, algunos después promocionaron. Está el ámbito de la Junta, que lo que hace es decir, oiga, usted debía haber sido más diligente, usted, funcionario, a lo mejor no tenía que haber dado de paso este papel o tenía que haber puesto más reproches o más reparos, pero no es incompatible con lo que estamos hablando aquí. Como dice Vicente, no estamos culpabilizando a nadie del accidente, estamos culpabilizando a alguien de cómo estaba funcionando la administración. De eso es de lo que se debate aquí. Y ese señalamiento de responsabilidades también implica, como lleva el documento, una serie de propuestas de mejora de la administración que debería ser la parte relevante de este asunto. Porque, bueno, sí, fulanita la hizo bien o mal, pero eso tampoco resuelve nada, ¿no?, en ese ámbito. Sí, bueno, el tema de responsabilidades o de indicar responsabilidades, yo creo que las responsabilidades políticas las hay que asumir ante la sociedad. Y quien está en estos momentos en unos cargos institucionales pertenecen a una organización política muy definida, porque la trayectoria está así. Bueno, no sé si uno de ellos está afiliado al Partido Socialista o no, pero realmente yo creo que hay una cuestión básica en una organización como el Partido Socialista, como la Federación Socialista Asturiana, es que la organización está por encima de las personas. Dicho vulgarmente, yo no entendería que haya un atrincheramiento cuando es Vox Populi, que hay personas que tienen, pues eso, que asumir esas responsabilidades políticas ante la sociedad, ¿no? Y luego, ahora estaba escuchando y estaba viendo el vídeo, y es cierto que pasó un año, pero es que hay cuestiones grabadas ahí, ¿no? Veía declaraciones tanto por parte del Partido Socialista como por parte de Izquierda Unida con llegaremos hasta el final, caiga quien caiga, compromiso, o sea, palabras que están ahí, o sea, y que no hace falta ir muy atrás en la hemeroteca para rescatarlas, ¿no? Por tanto, yo creo que, o por lo menos, y voy a hablar en primera persona y con esto acabo esta parte, ¿no? Si quien es mi organización indica y considera que yo tengo responsabilidades políticas que tengo que asumir, no tardo un minuto en apartarme, porque, como digo, la organización está por encima de las personas. Organizaciones de más de 100 años, que hubo gente anteriormente a nosotros, que ahora estamos nosotros, y que tendrá que venir gente, ¿no? Y por tanto yo creo que es una cuestión de organización también, ¿no? ¿Es lo que debería hacer el presidente de UNOSA? ¿Asumir responsabilidades antes de ser...? Yo creo que yo sé lo que hubiese hecho yo, y ya anticipo que muy distinto, ¿no? Llegado el caso, pero yo creo que hay que decir claramente desde la organización lo que se decía al principio, cuando el accidente, al mes o los 2 meses del accidente, lo vemos, ¿no? Y lo hemos visto, que bueno, vamos a llegar hasta el final y caiga quien caiga. Es el momento de demostrar con hechos aquellas palabras. Bueno, pues vamos a hablar ahora del informe de inspección de servicios, al que ya hemos hecho referencia, además del dictamen de la Comisión de Investigación. Vamos a resumir las conclusiones de ese informe de la Inspección General de Servicios, que es un órgano interno de la Administración asturiana. Lo encargó tras el accidente el presidente del Principado y lo conocimos el pasado 6 de abril. Pues habla, entre otras cosas, de falta de criterio a la hora de autorizar transmisiones de derechos mineros entre empresas, el uso de los permisos de investigación complementaria como subterfugio para eludir el cierre de explotaciones e inspecciones que se hacían con previo aviso.
consejero de Ciencia, que asumió las competencias de minería tras el accidente mortal de Cerredo y la desaparición de la Consejería de Industria, asegura que los proyectos de investigación complementaria, los PIC, son legales, pero están mal regulados. El proyecto de investigación complementaria, como figura, es una figura que es válida, que viene siendo utilizada desde hace varias décadas. El informe apunta a que la autoridad minera utilizó estos proyectos de investigación complementaria como vía para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del plan de cierre de la minería no competitiva en España y también del artículo 29 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para otorgar cualquier autorización de explotación en minas sometidas a procesos de cierre. Digamos que surge una necesidad de clarificar cuál es el régimen de estos proyectos de investigación complementaria, que es lo que vamos a hacer. La Inspección General reconoce que la normativa minera es compleja, obsoleta y con vacíos regulatorios. Pide que se reorganice la estructura del servicio de minas, que ha perdido personal en los últimos años. También tacha de inaceptable la situación del sistema informático del catastro minero. Son parte de las conclusiones y recomendaciones que el Principado asume, aunque elude hablar de responsables. El propio informe es ya una muestra de responsabilidad política. El informe, de más de 300 páginas, también pide mejoras en el control de las transmisiones de derechos y de concesiones mineras. La inspección ha enviado a la Fiscalía precisamente una presunta irregularidad detectada en el traspaso del negocio de Convail a Blue Solving en la mina de Cerredo. La Dirección General de Minas presentó a mediados de marzo otro informe que sostiene que el siniestro se produjo a consecuencia de una explosión de metano cuando se trabajaba sin condiciones de seguridad ni un circuito de ventilación adecuado. El documento considera que todas estas circunstancias constituyen infracciones muy graves en el marco de la Ley de Seguridad Minera. Además, en plena investigación del suceso, el Ministerio de Transición Ecológica, y esto es importante, ha asegurado que el Ejecutivo asturiano no les comunicó que hubiera explotaciones en las que se estaba sacando carbón, no les reportó actividad alguna tras el cierre de la minería en 2018. Así se refleja en la estadística minera de 2024, donde aparecen otro tipo de yacimientos, pero no los de antracita del suroccidente. Es que me sorprende que se diga que no se sabía que se extraía carbón, cuando Nicolasa, el Instituto de Transición Justa, sabía, como sé yo, que ahí se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024. Lo que quiero saber exactamente es qué datos se tendrían que haber enviado, quién debería haberlo enviado, cuándo y cómo, y cuando tenga todas esas respuestas, pues poder contestar con claridad. Pues me quedo ahora con este último aspecto que nos ha llamado a todos mucho la atención y que no está en ninguno de los informes que hemos conocido hasta ahora. Se conoció gracias al trabajo periodístico. Que el Ministerio no supiera que en Asturias se estaba extrayendo carbón. ¿Cómo es posible eso? Desde el año 2019, 2020 aproximadamente. Es completamente inadmisible. Porque es que además hay un ministerio y hay una consejería y hay una comisión de seguridad minera a nivel estatal en la cual forma parte también la propia consejería y la propia dirección de seguridad minera del Principado de Asturias, con lo cual las vías de comunicación son prácticamente inmediatas. Esto es totalmente inadmisible desde el punto de vista del sentido común, sin conocer mucho reglamentación minera, y quería hacer una apreciación porque se habla mucho del TIC y se habla mucho del permiso de explotación. Y la gente a veces... El PIC, perdón. Y a veces... porque me estaba acordando... También está relacionado con este tema, luego hablamos de ello también. Bueno, pues el PIC, el proyecto de investigación complementaria y el proyecto de investigación en la legislación minera solo se contempla el proyecto de investigación. Los proyectos de investigación complementaria son cuando tú estás haciendo un proyecto de investigación para ver si esa explotación va a ser rentable para posteriormente pedir el proceso de explotación, para que se te conceda el proceso de explotación y explotar esa mina o ese mineral. El proyecto de investigación complementaria se añade posteriormente a que yo pido primeramente un proceso de investigación. En ese proceso de investigación yo encuentro otro mineral con capacidad de ser rentable.
y entonces lo que pido es el proyecto de investigación complementaria al que ya previamente he tenido. Es decir, esa figura, por ejemplo, tal como está, no sé desde el punto de vista legislativo, pero tal como está complementada en las explotaciones de Cerredo, que era antracita pura, no tenía cabida desde el punto de vista, quiero decir, de legislación minera. No desde el punto de vista legal, a lo mejor sí lo tiene, pero desde el punto de vista de legislación minera están bien diferenciados lo que es el proyecto de investigación y el proyecto de investigación complementario. Se ha introducido, Javier, el tema de los PIC, ahora hablamos de ello, pero vuelvo al tema del hecho de que el Ministerio no supiera que se estaba... Yo, bueno, y aquí están como apuntas, ¿no? Hay dos de los periodistas de cabecera en este ámbito, por lo menos para mí, ¿no? Y yo solo quiero comentar una cosa y luego seguramente que ellos con más información y más investigación tendrán otra añadirán o tendrán más valoración, ¿no? Yo lo dije, a mí me resulta tremendamente extraño que el Instituto de Transición Justa no supiese lo que estaba pasando en Asturias. En unos años en los que hay una estrecha colaboración entre la Consejería de Industria y Transición asturiana y el Instituto de Transición. O sea, me resulta tremendamente extraño. A partir de ahí, cuestiones de estadísticas, cuestiones de datos, evidentemente habrá que, como bien apuntaba el consejero, que yo creo que además es de reconocer la labor que está haciendo, la claridad, la explicación, bueno, pues digamos la tremenda, bueno, pues tarea que tiene por delante y con lo, bueno, pues con lo profesionalmente y políticamente, pues lo está haciendo para mí de manera prácticamente impecable. Y él apuntaba, bueno, pues habrá que ver qué datos había que trasladar, quién los tenía que trasladar, quién no los tenía que trasladar, porque luego, bueno, pues hay otras cuestiones, ¿no? Igual quien los tenía que recibir resulta que es una persona del Ministerio, pues que igual está en el Consejo de Administración de UNOSA. Quiero decir, había una relación que está ahí y que, digo, y con esto yo termino, que a mí me resulta tremendamente extraño que desde el Instituto de Transición Justa no supiesen lo que estaba pasando en Asturias. Es una acusación extremadamente grave. Es decir, desde un ministerio del mismo color político que el gobierno asturiano no le había informado de la extracción de carbón, es grave porque, bueno, denota un ocultamiento, un aparente ocultamiento. Y si es falsa esa acusación, lo que denota es un manejo político muy cuestionable por parte del ministerio. Supongo que Vicente también aportará al respecto. Hemos escarbado, hemos seguido, hemos preguntado que el ministerio no tenía conocimiento de explotaciones mineras que estaban en la prensa, que el ITJ no sabía, teniendo personal en cada territorio, algo que era tan evidente como abrir el periódico, pues cuesta entenderlo. Entonces, en lo que está el Ministerio es en que la Ley de Cambio Climático tiene un artículo muy polémico que dice que toda explotación minera donde ha habido un plan de cierre, bueno, tiene que devolver las ayudas previamente y el encargado de controlar esto es el ITJ con la ayuda de las comunidades autónomas. Entonces tú preguntas al ITJ, al Ministerio, y lo que te dicen es, bueno, yo no puedo ser la policía en el territorio, eso es la comunidad autónoma quien me tiene que informar a mí. Dices, bueno, de alguna manera sí, pero de otra manera tú no serás la policía, pero quizás eres el juez. Y si tú has tenido un indicio de algo aparentemente delictivo, irregular, también tendrás que haber tomado medidas. Ha habido correos, ha habido reuniones, hay actas en las cuales personal, funcionarios del Principado, decían con pelos y señales lo que estaba ocurriendo aquí. Y eso no tuvo consecuencias. Desde la parte del Ministerio, lo que se alega es que oye, es que no se entregó el formulario preciso en el sitio correcto para decir que se estaba explotando carbón, ni se entregó el proyecto previo para que a la hora de dar el permiso a esa explotación yo tuviera algo que decir, lo cual también es correcto, lo cual también es cierto. Entonces, al final, no es del todo cierto decir que no te he informado, sí podemos entrar en el detalle de si no te informaron convenientemente, debidamente. En este caso, ¿el ITJ, el Instituto de Transición Justa y el Ministerio son la misma cosa o puede darse el caso de que el cortocircuito de la información estuviera entre el ITJ y el Ministerio? Es decir, que el ITJ lo supiera pero no se lo hubiera comunicado al Ministerio. Yo tengo la intuición, a veces siempre suele ser la mejor guía para saber por qué pasan las cosas. En este caso ha sucedido, por eso lo decía antes, que ha habido un accidente en un entorno confuso, legalmente confuso.
Y aquí lo que ha pasado, yo creo, es que el accidente ha puesto de manifiesto unas decisiones administrativas que estaban en un marco confuso. De hecho, cuando el Ministerio establece el famoso artículo que impide la reapertura de minas si no se devuelven las ayudas, esa fue una decisión metida a calzador en el trámite del Congreso por el Ministerio, porque conocía, y eso a mí me lo dijeron personas que estaban en aquella tramitación, conocían que en algunas direcciones de minas, y no creo que haya muchas con eso, había una interpretación un poco extraña de qué minas podían volver a abrir. Ese debate de por qué en Cerredo estaban sacando carbón, por qué se autorizó un proyecto que implicaba extracción de carbón en una mina que suponíamos todos que estaba cerrada, que suponíamos que además tenía subvención europea para estar totalmente rehabilitado su entorno. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Eso desata cierto pánico en el Ministerio, porque si la Unión Europea empieza a revisar cosas, pues igual tenemos problemas. Y yo creo que el Ministerio se está aferrando, como dice Ramón, al hecho de que formalmente no he recibido el trámite preciso. Lo que también resulta curioso es que no se haya transmitido el dato del carbón que se extraía. Te quiero decir. Entonces, aunque se extrajera, por ejemplo, de acuerdo a un proyecto de investigación complementaria, porque hay una duda ahora de, bueno, es que las 60.000 toneladas que podía extraer Cerredo con un PIC no hay que comunicarlos al Ministerio, pero todo forma parte de la confusión. No sé yo, porque si extraes un mineral, los traes. Es decir, hay estas minerales que no tienes que comunicar. Ahí no hay disculpa. Y yo, que pertenezco a la Comisión Nacional de Seguridad Minera, que el Ministerio ahora se haga, desde el punto de vista legal, lo explicó muy bien Ramón, pero desde el punto de vista del conocimiento no puede alegar de que era desconocedor de que había explotaciones en Asturias que estaban extrayendo carbón. Porque es que el proceso de investigación complementario en el cual se le dota, que nosotros dijimos tanto en el arco parlamentario como en las veces que se nos requirió para ello y en un programa anterior aquí, dijimos que era desmesurado la cantidad de aprobación de carbón que se le dotaba para un proceso de investigación en una planta con los antecedentes anteriores del accidente de 2022, el 25 de agosto, en el cual esa misma empresa ya hubiese incumplido de manera flagrante con los temas de producción, que es que no tenía ni permiso de investigación. Es decir, no tenían absolutamente nada y estaban ya extrayendo carbón. De hecho yo creo, perdonad, que la prueba del 9 de que era un supuesto que nadie quería poner sobre la mesa real es que cuando se ha desvelado toda la situación y hay que intentar regularizar las situaciones, como el caso de la mina de Vega de Rencos, ahora hay un conflicto que no se sabe muy bien cómo se tiene que hacer. Si primero comunica al ITJ, si primero al... Es decir, era un supuesto el que una mina cerrada se volviese a abrir, era un supuesto impensable. Luego podemos entrar en los matices de que se considera reabrir una explotación o no y en qué términos, pero claro, eso era impensable en aquel momento. ¿La figura del PIC, del proyecto de investigación complementaria, es mala per se o se ha hecho un mal uso de esa figura? Lo digo porque ahora una de las conclusiones o de las peticiones que hace el dictamen de la Comisión de Investigación es paralizar los PIC de manera indefinida, con lo cual al final puede suceder que acaben pagando justos por pecadores. Tal como estaban establecidos aquí en Asturias, los PIC, y por el sistema geológico y de explotación de mineral que hay en Asturias, no tienen mucha racionalidad su aplicación. Porque generalmente en vetas mineras... Uno sabe lo que se va a encontrar. Sí, pero no se suele dar que aparezcan dos minerales que sean rentables económicamente en su explotación. Entonces, es algo como muy extraño. A lo mejor en otro tipo de explotaciones geológicas en otros países, en otras capas, en otro tipo de minerales, sí que puede haber por ejemplo, minería del oro, que es minería metálica. Pues se sacan muchos subproductos de esa explotación. Y entonces, ahí sí que, previamente al sistema de explotación, cabe esa posibilidad. Pero es una posibilidad regulada de manera muy puntual, no es una posibilidad regulada de manera normal. Entonces, en este caso, en este tipo de explotaciones y en la cuenca minera, en las cuencas mineras asturianas, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista técnico, era un concepto altamente dudoso de aplicación a las explotaciones asturianas.
Es que los PIC ya han tenido su historia antes de Cerredo, antes de la ley de cambio climático, antes de los planes de cierre. O sea, no es una cosa de ahora, es de antes de ayer. Yo, sin tener conocimiento técnico sobre su utilidad o no, creo que lo define muy bien el informe de Inspección General de Servicios. Es decir, el PIC puede tener su sentido administrativo, pero regúlelo. No lo convierta en una especie de subterfugio para hacer una pequeña explotación de carbón, a resultas de la cual ya usted va a poder tener el permiso de explotación, pero que en esta primera fase no le voy a pedir ni que haga la tramitación ambiental ni que hablemos con el ITJ. El informe lo que dice es que se ha utilizado el PIC para saltarse estos pasos. Y en Minas, cuando llega Chus Mirantes o el empresario de turno que sea, ha dicho, no, tu proyecto cumple con todas las condiciones medioambientales, no voy a consultarlo con la Consejería de Medio Ambiente, porque total, ya digo yo que cumple, y además no está afectado por los planes de cierre ni voy a consultar el ITJ, porque ya lo estoy diciendo yo. Ha habido ahí una usurpación o un arrogarse unas competencias que no le correspondía al Servicio de Minas. Y ese es el problema del que ha derivado los PIC. Pero el PIC, lo dice también el consejero y lo dice el informe, el PIC es legal y legalizable. Lo único que necesita es que no se utilice de esta manera. No se utilice de manera torticera, de alguna manera. El PIC, por ejemplo, es otro caso de esas cosas que afloran en este debate, pero que en realidad en sí no tiene nada que ver con el accidente. Es decir, estos tenían un PIC, pero no estaban trabajando bajo las órdenes del PIC, ¿no? Y es verdad que los PICs existieron anteriormente, pero existían en unas condiciones muy específicas, y lo que sí se pudo comprobar es que casi todas las minas que reabrieron de carbón empezaron con un PIC hasta que entraron en la explotación. Entonces, la sospecha es que ese instrumento fue una manera de ocultar o de mantener en las sombras un inicio de explotación que en el fondo era una explotación tal cual, porque además las cantidades son importantes. Considerables. Bueno, pues el tema de generalizar que preguntaba, yo creo que nunca es bueno generalizar, y yo creo que en este caso menos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el PIC es una figura que bien, con un buen uso, se puede utilizar, se debe utilizar. El informe de la gestión de servicios lo explica, que bueno, partimos también de una ley de minas de 1973, ¿no? Con lo que, bueno, pues ya el ámbito normativo no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo desde el año 1973 hasta el 2026 en cambiar una ley de minas con todo lo que ha cambiado la minería. Entonces, el PIC es una figura que yo creo que bueno, pues cumplió su función, y solo quien pervierte su uso, ahí se debe actuar. Y voy a poner un ejemplo que creo que era Vicente el que lo apuntaba: Vega de Rengos. O sea, Vega de Rengos, aunque todo es carbón, va a sacar un mineral que reduce las emisiones de CO2 y que va a ir destinado a una gran siderurgia con presencia en Asturias. Y tenía un PIC porque tenía pendiente aprobar el proyecto de explotación. Por tanto, hay un mineral, hay carbón, hay un conocimiento geológico de esa situación, y yo creo que hay viabilidad para la instalación de Rengos. Y creo, y habría que analizar el resto, pero creo, y siguiendo con el ejemplo concreto, creo que sería totalmente injusto cercenar el futuro de Vega de Rengos porque ahora alguien ha hecho una extracción ilegal de carbón donde no podía y tenía un PIC. Bueno, pues sobre ese tema aquí quiero apuntar que es verdad que estaba funcionando bajo un PIC, pero también es verdad que el empresario había solicitado entrar en el permiso de explotación y desde el Principado se les dijo que mejor que siguiese con el PIC. Sí. O sea que tampoco había una voluntad. Vamos a hablar precisamente de Vega de Rengos y de por qué esa confusión antes de PIC con TIC, que tiene que ver con algo que les vamos a contar ahora. Vamos a hacer una radiografía del sector porque el suceso tuvo un impacto evidente en la mina de Zarreu, pero también ha afectado, como estamos contando, al resto de pozos carboneros de Asturias. Patricia. Pues sí, este que van a ver es el mapa de las 4 explotaciones de carbón, todas privadas y dedicadas a la extracción de antracita que hay en el suroccidente asturiano. La de Cerredo, en Degaña, la explotaba hasta el día del accidente la compañía Blue Solving. Tenía una decena de trabajadores, 5 fallecieron y otros 4 resultaron heridos. En Tormaleo, en Ibias, está Mina Miura. Se reactivó en 2017 y hasta enero estuvo operada por Carbones La Vega, que también era propiedad de Chus Mirantes.
A principios de este año, el empresario traspasó la explotación a Big TNZ Trading del madrileño Fernando Martínez Blanco. Este se comprometió a retomar la actividad a lo largo de 2026. Acaba de solicitar el preconcurso de acreedores para evitar embargos. Debe 12 mensualidades a 18 trabajadores. El pasado viernes se comprometió en el juzgado a pagar algunas nóminas esta semana. No lo ha cumplido y pide ampliar el plazo. Los afectados se van a encerrar mañana a mediodía. Reclaman además la extinción de sus contratos para poder cobrar el paro. El juicio se suspendió el pasado viernes y se ha fijado una nueva vista el próximo 5 de junio. Volviendo al mapa, en Tineo está funcionando la mina de Pilotuerto, es propiedad de la empresa NMR del murciano Antonio Boluda y da empleo a medio centenar de personas. Por último, en Cangas del Narcea se encuentra la mina que aludíamos, la de Vega de Rengos. La compañía asturiana TIC Narcea retomó la actividad en 2021. La mayoría de sus 70 trabajadores están actualmente en un ERTE. El Principado clausuró la actividad en Vega de Rengos en mayo de 2025 tras la tragedia en Cerreo. Se produce ya una notificación para paralizar también otro proyecto de investigación complementario y analizarlo sosegadamente. La consejera anunció en TPA Noticias la paralización cautelar del permiso de investigación complementario de TIC Narcea al detectar discrepancias entre la cantidad de grafito extraída y la reconocida por su principal cliente, Arcelor. Lo que nos costó volver a formarnos y volver a activar una mina. La mina reabrió a los 2 meses, pero volvió a cerrar en noviembre. 2 trabajadores fallecieron en el derrumbe de una galería. 70 trabajadores están en ERTE y TIC Narcea solicita ahora un permiso de explotación. Volver a dejarnos hacer mantenimiento y hacer el ahorcamiento de la zona del accidente. Cada día que pase la mina es más peligrosa y por otro lado el proyecto de explotación que habían quedado en iniciar los trámites y también está parado. Ahora resulta que están todos de baja, no sabemos quién nos lo va a dar, tememos que el día 1, que es el Día del Trabajador, va a ser el Día del Trabajador despedido, ¿no? Porque es el plazo que nos están dando la empresa. El Instituto de Transición Justa debe evaluar si el plan de labores se va a desarrollar en zonas no explotadas por la empresa anterior, Carbonar, o si TIC Narcea tiene que devolver parte o la totalidad de las ayudas al cierre de la explotación. Estamos en diferente unidad productiva, que la transmisión de los derechos se hizo antes de la ley del cambio climático, por lo tanto no aplica, y eso lo que queremos es trasladarlo con total transparencia. De manera paralela, el Principado está obligado a tramitar la autorización y el informe de impacto ambiental. Un permiso de explotación es imposible darlo en 3 meses. Lo que nos podemos comprometer es a ser ágiles en la tramitación del proyecto de explotación. El Ministerio de Transición Ecológica asegura que no hay procedimiento reglado porque el de Vega de Rengos es un caso único en Europa. Pues este es el panorama de las minas de carbón que estaban funcionando hasta hace unos meses en Asturias. Os lo pregunto directamente, ¿se volverá a extraer carbón en Asturias después de esto? Pues espero que sí, porque recurso hay, empresarios dispuestos a apostar por ello también y se les están encontrando, estamos hablando de materias críticas, materias que estamos buscando por todo el mundo, que son necesarios para los procesos productivos que estamos teniendo hoy. Lo que pasa es que estamos en un lío judicial de consecuencias muy peligrosas. ¿Por qué? Porque hemos estado durante años dando permisos mal dados. Y eso significa que durante años ha habido empresas invirtiendo, contratando a trabajadores y trabajando con un permiso dado por el Principado que, como ahora el ITJ lo eche para atrás, esas empresas van a tener todo el derecho a reclamar del Principado daños y perjuicios y que se les pague igual el lucro cesante por los años que no han podido explotar ese recurso. Porque ellos se metieron en esto con todas las autorizaciones y todas las bendiciones dadas por la Consejería. Cuando se dice que algunas de estas empresas podrían funcionar si devolvieran las ayudas, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto término medio puede tener que deber una mina en concreto? No hay un dinero específico, porque eso habría que hay que hacer un estudio previo en el cual, pues por ejemplo, hay zonas en el propio desarrollo ámbito minero que estaban fuera de las ayudas. Entonces, a lo mejor, esto es por poner un ejemplo. Imaginaros que ahora TIC Narcea o cualquier otra empresa quiere reabrir y la zona por la cual cerraron no es explotable, es decir, en esa zona no se recibieron ayudas.
Y, por ejemplo, las zonas comunes, hay zonas comunes en las cuales tampoco entraron dentro del plan de ayudas. Cuando te refieres a una zona, Javier, ¿te refieres a una zona concreta de la mina? De la mina, pozo? exactamente. O sea, no geográficamente. Yo, si por ejemplo, si yo, por ejemplo, extraigo el mineral en una zona en la cual, cuando yo recibí ayudas, no estaba contemplada en el proyecto de explotación, esa zona entra a considerar como nueva, es decir, zona en la cual no hay ayuda. Si yo extraigo el mineral por otra zona completamente diferente, para extraerlo hasta afuera, hasta el lavadero o hasta donde deposito yo el mineral, y esas zonas no entraron o entró alguna parte en concreto, yo, desde el punto de vista legal, lo único que tengo que hacer es devolver la parte que corresponda, el porcentaje que corresponda, que recibió ayuda en ese momento, que coincida con la nueva zona en la que yo estoy. Es decir, no se puede decir una cantidad. Si yo recibí X millones, no estoy, en un principio, no hay un porcentaje específico, sino hay que mirar el proyecto y entonces, en función de qué ayuda recibí yo y qué partes de ese proyecto nuevo coinciden con las que yo recibí de ayuda. Quería hacer un matiz que me parece muy importante. Lo primero, no se puede mezclar la explotación de TIC Narcea con la explotación de Cerredo. No se puede meter en el mismo pack. La explotación de TIC Narcea es una explotación a nivel legal que complementa todos los procesos. Es decir, la explotación de TIC Narcea tenía concedidas unos tonelajes, unas explotaciones, unas toneladas diarias, precisamente porque tenía un comprador, ArcelorMittal, que suministraba en un proceso de investigación, porque ese carbón es de una calidad tremenda, con muy pocas cenizas, y medioambientalmente pasa todos los parámetros legales en Europa, y entonces se hacía un proceso de investigación para la adecuación de ese carbón a la acería. Y entonces ArcelorMittal ya tenía un compromiso anual de compra de ese mineral, porque es altamente rentable y no le implica a ArcelorMittal, en este caso, cambiar parte del proceso de acería de sus instalaciones, que es un proceso altamente costoso. Entonces, no se puede mezclar lo que se estaba haciendo en Cerredo con lo que se estaba haciendo en TIC Narcea. TIC Narcea cumplía con toda legalidad a nivel de extracción. Lo único que fue la paralización fue un tema administrativo, una falta de papeles, que así se demostró posteriormente. Y además, como muy bien se dijo en esta mesa, me parece que lo dijo Ramón, tenían ya 2 peticiones de permiso de explotación, porque ya llevaban con el permiso de investigación complementaria mucho tiempo. Pero yo creo que no se debe de juntar, de mezclar en este caso, porque son casos completamente diferentes. Si en realidad la unión es porque ha coincidido en el tiempo. Sí, pero... yo creo que el dinero, quien tiene que certificar que ayudas hay que devolver es el Instituto de Transición Justa. Hay unas ayudas a costes excepcionales, al cierre, que van a unidades de explotación, y ahora mismo pues el Instituto de Transición tiene que tener esa documentación, tiene que tener ese inventario, tiene que tener esa trazabilidad, y lo que le piden los empresarios que quieren continuar con la minería, pues mira, este es la unidad de explotación que yo voy a acometer ahora a los trabajos, y dime cuántas ayudas he recibido, o más que cuántas ayudas he recibido, cuántas ayudas son susceptibles de devolver con este proyecto que yo tengo. Tendrá que decir, pues son estos o son estos otros, ¿no? Hay un componente también, administraciones concursales, jueces que dicen que te entrego esta unidad de explotación libre de cargas, pero ¿dónde está lo libre de responsabilidades? O sea, hay muchas aristas, ¿no? No hay solo la otra, hay muchas aristas, ¿no? Entonces, ellos son el instituto es quien tiene que decidir, pues, qué ayudas, cuántas ayudas son susceptibles de devolver con ese proyecto. Y luego hay otra cuestión que se va hablando y que aclara muy bien la inspección de servicios, que es
ese artículo que se metió en la ley de cambio climático porque algo estaba pasando y había que atajar, claro, esas ayudas a las que se refiere la ley de cambio climático habla de ayudas a la restauración medioambiental. Que son otro tipo de ayudas. Que son otro tipo de ayudas. No son ayudas al cierre. Hay una decisión 787 europea que habla de ayudas al cierre, a costes excepcionales, etcétera, que está ahí, está bien definida, lo que son las ayudas y cómo es la trazabilidad de esas ayudas. Y en el 2021 hay, pues eso, alguna intuición, vamos a decir así, de alguien, dice vamos a poner esta ley de cambio climático con este artículo que ya, como no puede hacer referencia a las ayudas al cierre, porque no tendría sentido, habla de ayudas recibidas para la restauración medioambiental y con una serie de componentes ahí que bueno, pues antes también se decía que algo... Que también son incompatibles con la explotación. Que también son incompatibles con la explotación, pero entonces realmente yo creo que corresponde a la Administración, en este caso al Instituto de Transición Justa, el que diga, yo tengo este proyecto de explotación, voy a hacer esto en esta unidad de explotación, quiero, antes de empezar, que me digas qué ayudas consideras que debo devolver. Y probablemente pues habrá litigio, porque yo creo o intuyo que el Instituto dirá las máximas posibles y entrará en contradicción pues con lo que yo creo que tal, ¿no? Por tanto, la cantidad... Yo creo que, tengo claro que es el Instituto de Transición quien debe definir esa cantidad. Bueno, entramos en el último tramo del programa y quisiera tocar la cuarta pata de las investigaciones en torno a este asunto. Hemos hablado del dictamen de la Comisión Parlamentaria de Investigación, hemos hablado del informe de la Inspección de Servicios y hemos hablado también de la investigación hecha por el Servicio de Minas del Principado sobre el accidente en sí ocurrido en el Pozo de Cerredo. Pues vamos a resumir lo que ha dado de sí hasta ahora la investigación judicial, esa cuarta pata a la que yo me refería. El juzgado de Cangas del Narcea está investigando el accidente mortal el 31 de marzo de 2025 en Zarreu, en el que se está investigando en concreto a 4 personas. Patricia. Pues sí, son el empresario leonés Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, su esposa Ana María Rodríguez, que figuraba como administradora de la sociedad carbonera Combail. El hijo de ambos, Adrián Rodríguez, que constaba como administrador de la empresa Blue Solving. Y por último, el director facultativo de Cerredo, el ingeniero técnico de minas José Antonio Fernández Casillas. A todos ellos se les imputan, entre otros, 5 delitos de homicidio por imprudencia. El pasado 10 de febrero se levantó el secreto de sumario. La Fiscalía había pedido mantenerlo para ganar tiempo y poder localizar todos los bienes de los posibles responsables. En 10 meses se embargaron inmuebles, cuentas y participaciones sociales por valor de 1,5 millones de euros. Ahora mismo, recordamos, hay 4 investigados: el empresario minero Jesús Rodríguez Morán, su hijo, su mujer y el director facultativo de la explotación. Que como secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas del Principado tenía asiento en la Comisión Regional de Seguridad Minera de la Consejería de Industria. La Guardia Civil considera que Casillas había tolerado extraer carbón sin autorización. Pese a que el nombre de Jesús Rodríguez no figure como titular ni de Combail ni de Blue Solving, los investigadores lo tienen claro. Este empresario, más conocido como Chus Mirantes, era el responsable real de ambas empresas, aunque al frente de la primera estuviese su mujer y de la segunda su hijo. Ni media hora duró la última inspección a Cerredo antes del accidente. Es el testimonio de uno de los heridos, según recoge el atestado de la Guardia Civil. Cuenta que a los inspectores le recibieron el director facultativo, Chus Mirantes, y su hijo, y que estos últimos, padre e hijo, les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijeran que estaba todo correcto. Uno de los testigos insiste en que se conocían con anterioridad y que no eran exhaustivas, que los inspectores no hurgaban en la explotación, no levantaban los tablones que se ponían para tapar los huecos de la extracción. Los agentes han constatado que tanto los trabajadores como el responsable de turno portaban objetos expresamente prohibidos en una mina, como mecheros y teléfonos móviles. Detectó también tareas recientes de mantenimiento de la galería, mampostas para apuntalar en la rampla cuando se avanzaba en la extracción de carbón.
Son imágenes de una capa diferente a la que ocurrió el accidente, pero es la misma mina. Están grabadas meses antes del siniestro. Entre 50 y 60 toneladas de carbón se sacaban diariamente de la mina de Zarreu, así lo señalan en sus declaraciones algunos de los trabajadores que resultaron heridos en el accidente. Uno de ellos asegura que durante el trayecto al Tajo sonó el grisúmetro de uno de los picadores. También pitó el detector de gas del otro picador que se encontraba detrás del primer grupo. Fue este el que intentó advertirles, diciéndoles que dónde iban con tanto gas, pero cree que no le pudieron oír. Intentó confirmar si se escuchaban las turbinas de ventilación, pensó en resetear su grisúmetro, pero lo siguiente ya fue ver una bola de fuego y escuchar la explosión. En la mina de Zarreu hubo otro accidente en 2022. Un trabajador falleció y otro resultó gravemente herido. El pasado 8 de abril, el empresario Chus Mirantes acudió al juzgado de Cangas del Narcea, donde se acogió a su derecho a no declarar y se comprometió a hacerlo voluntariamente una vez que le trasladen todas las actuaciones. En realidad, Mirantes no estaba personado en la causa porque se le citó como testigo a raíz del siniestro del año pasado. La instrucción del caso, que se ha alargado casi 4 años, está pendiente de apertura de juicio oral. Saludamos en este punto a Juan José Fernández Díaz, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, a tenor de lo que recoge el informe de inspección, ¿qué fue lo que falló en el accidente de hace un año? Bueno, yo creo que antes de empezar tendríamos que hablar de lo que es el informe propiamente del accidente que recientemente publicó la Comisión de Seguridad Minera, ¿no? Y que yo creo que todos conocéis. En ese informe se reconoce que hubo una explosión de metano, y una explosión de metano en una galería donde el permiso era para recuperar material y restos de esa explotación. No había ninguna autorización para explotar carbón. Entonces, lo que sí también constata ese informe es que había 2 huecos en la parte superior de la galería que eran compatibles con una extracción de carbón, evidentemente ilegal y no autorizada. Por lo tanto, yo creo que el empresario sabía que no podía sacar carbón ahí y las medidas de seguridad que estaba utilizando no correspondían a las necesarias para una explotación de carbón en toda regla. ¿Por qué no fue posible detectar antes que se estaba haciendo una actividad extractiva ilegal? A ver, en una minería de interior la infraestructura es suficientemente complicada para, siempre que sobre de mala fe, y esto insistiría mucho, camuflar o ocultar explotaciones que no se quiera ver. En el ámbito normal de la minería, cuando en una galería no hay las condiciones de seguridad para visitarla, se suele poner una cruz de San Andrés, que es equivalente a un prohibido el paso, y evidentemente cuando ves esa señal en la mina ya no entras porque las condiciones de seguridad a partir de ahí ya no son las adecuadas y puede haber un riesgo importante para la salud de las personas que entren. Entonces, si eso se utiliza, insisto, con mala fe, ahí podrías ocultar alguna labor que no quisieras que se viera. En todo caso, esa labor, lo que sí reconoce el informe, que esos 2 huecos son compatibles con una labor rápida de en torno a 1 o 2 meses, es decir, parecían las típicas labores que se hacen en un corto periodo de tiempo, se cierra, se oculta y ahí está, ¿no? Es un poco lo que parece ser. ¿Fue un error suprimir el servicio de seguridad minera? En su momento nosotros lo dijimos, el suprimir el servicio de seguridad minera no es bueno cuando realmente la actividad minera no bajó, es decir, se cerraron las minas de carbón, pero hasta el año 2027 son compatibles las ayudas para el cierre de las instalaciones, para el recondicionamiento de los lugares deteriorados por la actividad minera, por lo tanto hay actividad. Tiempo después vino el Instituto de Transición Justa, que hay que también hacer mucha tramitación a través del Instituto. Por lo tanto, aunque haya bajado la explotación de carbón, sigue habiendo mucha necesidad, sobre todo de técnicos, para analizar mucha documentación. Y eso hace que no haya bajado realmente el servicio. El volumen de trabajo. Entonces, anteriormente había 2 servicios, que era el de ordenación minera, que se ocupaba de todas aquellas cosas hasta que una mina abra, y un segundo servicio, que era el de seguridad. Al unificar los 2, se ha reducido el personal y, como consecuencia de ello, pues yo creo que el servicio se ha resentido. Por eso pedimos que se intente recuperar el servicio de seguridad minera como en su momento había. No es bueno perder seguridad minera. Recordemos que Asturias, aproximadamente el 20% del PIB viene de actividad industrial y minera. Por lo tanto, no sería bueno o no es bueno el recortar en temas relacionados con seguridad minera. Quería preguntarle ya la última. Entre los investigados figura José Antonio Casillas, director facultativo de Blue Solving. ¿Sigue colegiado?
Bueno, ese señor no es colegiado de nuestro colegio. Ese señor, por lo que yo sé, es ingeniero técnico y, por tanto, desconozco cómo funciona el colegio. Lo que sí puedo comentar es que si fuera colegiado de nuestro colegio, nosotros tenemos un régimen sancionador de acuerdo con los estatutos que podría llevar, si se confirma que ha incumplido algunas cosas, como el código deontológico, por ejemplo, en el cual se dice que el ingeniero de minas, a cargo de una explotación, debe de velar por la seguridad y salud de los trabajadores y por el medio ambiente y, desde luego, por toda la normativa. Si se confirmase eso en un expediente sancionador, podría llevar a unas inhabilitaciones que pueden estar en torno a 2 años o incluso hasta la expulsión del colegio si fuese lo suficientemente grave. En este punto en el que estamos, en el punto en el que está la investigación, ¿ya se le habría sancionado? Habría un expediente sancionador abierto y a partir de ahí habría que analizar. Evidentemente se le daría a él vista, porque tiene que poder defenderse, y estaríamos en un expediente sancionador que la conclusión podría ser que fuese culpable o que no. En todo caso tendría sanción o no la tendría. Dudas resueltas. Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Un placer. Muchas gracias. Bueno, llevamos bastante más de 1 hora de programa, tenemos que ir terminando, pero es que aristas salen por todas partes. Aquí está el tema de las inspecciones mineras, del que no hemos hablado. Un poco lapidario todo, ¿no? Más allá de las inspecciones, lo primero, ¿no? Escuchando un poco a Juanjo y la referencia antes de la Inspección General de Servicios, claro, yo que soy secretario general del SOMA recuerdo el acta de la Comisión Regional de Seguridad Minera de octubre de 2019. Un año después de firmar el acuerdo de la minería, nos vamos a una Comisión Regional de Seguridad Minera donde se nos dice que se van a fusionar los servicios de ordenación minera y de seguridad minera, ¿no? Nosotros lo dijimos y está recogido perfectamente en el acta de esa comisión el argumentario por qué nos oponíamos a esa fusión de los servicios. Bueno, ahora lamentablemente, digo lamentablemente porque el informe de la Inspección de Servicios viene como consecuencia de accidentes mortales en minería, el tiempo da la razón y una de las propuestas es recuperar ese servicio, ¿no? Luego la otra parte que también es tremendamente, es lapidaria también, ¿no? El que a la vista de lo que estamos viendo hay el fallecimiento de unos trabajadores porque se estaba haciendo una actividad ilegal. Y eso, bueno, pues realmente es lo que se va a dirimir, esas responsabilidades que se apuntaban también en la introducción de este bloque, se van a dirimir en el juzgado de Cangas de Narcea. Nosotros estamos personados, pero yo creo, y creo que es una de las cuestiones más importantes, que hay que aportar verdad y justicia a las familias. Hay que poder llegar a la conclusión de qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables. Y una cuestión para mí también fundamental es que no se dilate mucho en el tiempo, ¿no? El accidente mortal de 2022 está pendiente de apertura del juicio oral. Los mineros fallecidos en el accidente de la Viera Vasco-Leonesa tardaron 12 años en recibir sus familias las sentencias, ¿no? Por tanto, es un caso complejo, se ha ampliado el plazo de la instrucción, hay muchísima documentación y hay muchísimas cuestiones que valorar, pero yo creo que pido que sea la justicia diligente en aportar esas certezas a las familias en un plazo razonable con la seguridad que se tiene que aportar, pero que aporten certezas. Las inspecciones fallaron para no detectar una actividad como esa en la mina de Zarreu. Hombre. Lo digo porque creo que es el informe de seguridad minera que dice, como era una actividad clandestina, pues no se pudo detectar lo que estaba pasando precisamente por ser clandestina. Lo que pasa es que ese argumento de alguna manera anula el funcionamiento de cualquier tipo de investigación en cualquier ámbito, porque se investiga lo que precisamente no es legal. Yo creo que, por ejemplo, nosotros lo tenemos bien claro. Desde la Federación de Industria de Comisiones tenemos muy claro toda la secuencia y todo lo que pasó. En un principio quería recordar que la petición que se hizo en el 19, conjuntamente entre el SOMA y la Federación de Industria de Comisiones, de la minimización del servicio de vigilancia de minas. Fue una petición conjunta que hicimos y además está elevado en un acta de la propia Comisión Regional de Seguridad Minera. Sobre el tema que exponía el decano del Colegio de Minas, yo difiero en un par de datos en concreto. Lo primero... Brevemente, Javier, que tenemos que... Sí, bueno, lo primero, el tema de
de que si yo voy a hacer una inspección a mí me pueden engañar, eso es muy relativo. Y en este caso en concreto, con mucha menos enjundia, aunque la explotación haya sido de 2 meses. Precisamente porque en la Plaza de la Madera, y eso lo observé yo el primer día, en la Plaza de la Madera había madera no propia de una retirada de material, sino propia de una explotación minera. Con lo cual no me hacía falta ni entrar en la propia explotación para verificar que se estaba extrayendo carbón. Y lo tercero, yo creo que muy importante, yo creo que este tema en concreto hay que diferenciarlo en 2 bloques completamente diferenciados e importantes. Es decir, aquí hay unas responsabilidades administrativas y unas responsabilidades políticas que se tienen que dirimir en ese propio campo. Y hay una responsabilidad penal completamente diferente y desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la seguridad, una explotación, si es ilegal, no es segura ya de por sí, porque es ilegal. Pero sobre todo, y perdona que me extienda un poquitín, el tema, yo creo que desde el punto de vista laboral, la responsabilidad del empresario y de la empresa es inasumible. Desde el punto de vista laboral, es un terrorista laboral. Lo que ha hecho es un terrorista laboral, es un terrorismo laboral. Bueno, de este asunto hablamos ya en este mismo programa hace un año, pocas semanas después del accidente. Y por terminar, Ramón, Vicente, una pregunta difícil. Si dentro de un año volviéramos a hacer un programa sobre este asunto, que no lo descarto, ¿qué creéis que estaríamos contando? Es decir, probablemente todavía no habría habido juicio, las responsabilidades políticas veremos qué pasa con ellos, pero al menos ¿habría cambiado algo para que algo así no vuelva a suceder? ¿Creéis que en un año? El presidente Barbón hace unas semanas ha comprometido medidas a 2 meses, a 3 meses. El borrador de comisión así lo establece. Estamos hablando de que el año que viene, en ese hipotético programa, por Dios no lo hagas, tendríamos que tener un plan de inspección acorde a lo que la actividad minera demanda, tendríamos que tener regularizado el PIC, tendríamos que tener un catastro minero fiable, porque ahora mismo, según a la fuente oficial a la que acudas, esta mina es de este señor o de aquel. Entonces tenemos muchos líos, tenemos muy deslavazado todo este sector y ahora que ha aflorado todo esto, que a veces no está directamente relacionado con el accidente, no es la causa directa del accidente, la causa directa del accidente se va a investigar en el ámbito penal, eso está claro. Pero yo espero que el año que viene hablemos de un sector mucho más saneado administrativamente, con unos controles mucho más certeros y donde si alguien vuelve a intentar engañar a los inspectores no les resulte tan fácil. Vicente, para cerrar. Habéis hablado de todas las investigaciones que se han producido, pues yo voy a romper una lanza para la parte que nos toca, que fue la investigación periodística. Yo creo que en este caso, y Ramón recordará también cómo fueron aquellos primeros momentos, yo recuerdo que de aquel accidente se me quedaron grabadas 2 frases de los familiares que habíamos transcrito en las informaciones, yo no había ido allí. Una era un familiar que decía, los tenían en una ratonera, que es algo que solo puede decir alguien porque se lo ha dicho el propio trabajador. Y la otra era una viuda, supongo, que decía, ¿por qué no me dijiste que ayer era el último día? A mí aquello se me quedó grabado. Y ya empezaron a apuntar gente de ese entorno que nos decía que eso no tenían permiso, que ahí se había producido otro accidente, que ya se había avisado, que el empresario había... informativamente se tiró adelante de muchas informaciones que se negaban radicalmente por parte del gobierno. Yo recuerdo las actas famosas de los agentes de medio natural, el correo electrónico que no había llegado, las dudas de si los inspectores tenían que entrar o no los inspectores de minas a la explotación. Se fue tirando todo ese relato. Al cabo del tiempo, por eso yo cuando leí el informe de la inspección de servicios... Dijiste, ya lo escribí yo. Lo primero que dije fue, no dice nada que no me esperase, pero lo que me satisface es que dice lo que yo esperaba que debía decir. Y yo creo que tanto a la comisión parlamentaria como a la parte judicial también le llega ahora muchísima más información de la que hubo, por ejemplo, en el año 22, donde el empresario intentó entrampear y culpar a los propios trabajadores de lo que había sucedido.
Entonces, pues yo quiero romper la lanza también por esa investigación. Bueno, pues me sumo a esa rotura de lanza por el trabajo periodístico, por eso os hemos invitado a vosotros y por eso también hemos recuperado algunas de las informaciones que a lo largo de este año hemos ofrecido en TPA a nuestras compañeras de los servicios informativos y que han podido ver en este programa. Pues aquí terminamos. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Muy buenas noches. Y gracias también a todos ustedes, cómo no, por estar ahí un día más. Volvemos el próximo miércoles con otro asunto y otras aristas. Hasta entonces.